ver. Ahora sí. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo, porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. Estaban ingresando todavía. A ver. Bien. Entonces, como pueden ver, a pesar de que la LDL es la que, pues bueno, se va a acumular y me va a formar las estrías grasas y las placas de ateroma, es importante para la formación también de hormonas, no se olviden que hay hormonas córticos suprarrenales que están fabricadas en base al colesterol, que el LDL es el principal, ¿no? En que en un 80% de esas hormonas están fabricadas por LDL. Pero bueno, en el caso de la placa de ateroma, pues bueno, se va a ver a un exceso de esta LDL. Entonces, en cuanto a la clínica, ¿qué se puede observar en un paciente que tiene una placa de ateroma? Se puede observar una angina, angina de pecho inestable, una angina de pecho estable, un infarto de miocardio, em, eso se puede observar en pacientes con aterosclerosis. Una angina inestable se va a caracterizar por, bueno, antes que nada, las anginas de pecho en general se van a caracterizar por un dolor concomitante en el centro del tórax. Y nosotros vamos a poder observar el signo de mano en garra, que pues bueno, se va a manifestar a una persona porque le va a estar doliendo de forma concomitante a la persona. Y esa angina de pecho, cuando es inestable, no cede al reposo, ¿ya? No cede, o sea, no se estabiliza, no cede al reposo, ¿ya? Y en cambio la angina estable cede al reposo, uno descansa y ya en unos 5 o 3 minutos ya está normal. Eso es una angina estable. La angina inestable entonces no va a ser fácilmente, no se va a calmar, por así decirlo, tan rápido. Y el infarto de miocardio obviamente ya sabemos que se va a dar por la fragmentación de este trombo, o sea que se va a formar, ¿no? Cuando ya se tapa la luz tubular, cuando se forma la placa totalmente y tapa la luz tubular, este se va a fragmentar y va a llegar a las arterias distales, ¿no? Por ejemplo, si llega a la arteria carótida, pues bueno, puede llegar a un punto en el que, pues bueno, va a obstruir la arteria y me va a producir isquemia, ¿no? En el infarto de miocardio, pues bueno, sería algo similar, pero en este caso el infarto de miocardio es de tipo súbito, por si acaso. Es súbito. Me puede causar una muerte súbita también.
una placa de ateroma. No se olviden que un infarto pues, es una zona de necrosis. ¿Ya? Ahora, la diferencia entre una ateroesclerosis y una arterioesclerosis, aquí la pueden ver, la arterioesclerosis ya dijimos que es un término general, donde pues bueno, como pueden ver acá, lo voy a delimitar, hay un engrosamiento de la capa media. Simplemente eso. Y eso lo pueden tener varias patologías vasculares. Pero pero la ateroesclerosis, además de haber un engrosamiento, bueno, perdón, en la aterosclerosis no hay engrosamiento de la íntima, sino que hay la formación de un trombo. ¿En dónde? En la capa íntima, media o adventicia. ¿Dónde se forma la placa de ateroma, chicos? Chicos, ¿dónde se forma la placa de ateroma? ¿En qué capa de la arteria? ¿Íntima, media o adventicia? Sin miedo, chicos. Respondan nomás. Es un repaso. ¿En qué capa se forma la placa? En la placa, perdón, en la capa íntima. Ahí se forma, ¿ya? Ahí se va a formar la placa de ateroma, ¿ya? Ahí lo pueden ver en la imagen derecha, ahí se observa el trombo, ¿ya? Es importante mencionar que la formación de un trombo tiene muchos factores que pueden predisponer a este, como por ejemplo el exceso de fibrina o factores procoagulantes. Así que, pues bueno, eso también puede ser una causa, ¿no? Causas genéticas. Bien, ahora vamos a pasar al aneurisma, que el aneurisma ya les dije que vendría a ser secundario a una aterosclerosis. Pero, ¿qué es el aneurisma? El aneurisma va a ser una dilatación localizada anómala que puede ser congénita o adquirida. La mayor parte, pues bueno, va a ser adquirida, porque le dije que principalmente se va a dar secundario a una aterosclerosis. Ya, los tipos de aneurisma van a ser aneurisma sacular, aneurisma fusiforme. Como pueden ver, el aneurisma sacular tiene forma de saco, por eso recibe ese nombre. Y el aneurisma fusiforme también, pero este es más circunferencial y abarca mayor segmento, un mayor segmento de la arteria. ¿Ya? El sacular y el fusiforme van a ser los más frecuentes, ¿ya? Y este pseudoaneurisma, o también denominado aneurisma falso, ¿por qué? Aneurisma falso se va a referir a un aneurisma en el que no hay un defecto de las tres capas, sino que solamente puede estar afectada, qué sé yo, la capa íntima, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá pueden ver, aquí hay un defecto de la capa íntima, por ende, se puede comunicar todavía con la sangre, ¿ya? Por eso no es un aneurisma verdadero. En el aneurisma verdadero están afectadas las tres capas, la íntima, la media y la adventicia. Ahora, el aneurisma sacular es frecuente en en la arteria abdominal, en el callado aórtico, en la carótida, y el aneurisma fusiforme, como ven acá, es frecuente en la arteria abdominal descendente, así como también se puede presentar en las ramificaciones de las arterias renales. ¿Ya? Ahora, aquí dice, la rotura suele producirse en aneurismas mayores de 6 centímetros. ¿Ya? Si sobrepasa eso, probablemente ya se va a roturar esa arteria y me va a producir una hemorragia. ¿Ya? Pero aquí también en la imagen derecha tengo un aneurisma ventricular. Es importante tomarlo en cuenta porque este aneurisma ventricular, en cuanto a su causa, no va a ser ya una placa de ateroma. O sea, puede ser indirectamente la placa de ateroma porque se trombose y todo eso, pero la causa ya como tal de que se forme un aneurisma ventricular vendría a ser una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Vamos a ver más adelante sobre eso, la insuficiencia cardíaca. Obviamente aquí pueden ver hipertrofia ventricular, izquierda principalmente. Ahora, aquí está una división de las aneurismas. Ya dije aneurisma sacular, fusiforme
pseudoaneurisma, que es un aneurisma de tipo falso. Un aneurisma falso. Ya que hay una disección vascular, que pues bueno, como pueden ver, la sangre se encuentra en la capa media. Hay un desgarro de la lámina íntima, o sea, la membrana elástica interna. No está en contacto ni con la sangre, ni con el intersticio. La parte más resaltante aquí vendría a ser los aneurismas disecantes. A ver, ahorita les... Bueno, aquí tengo una imagen más. ¿Qué tipo de aneurisma creen que es, chicos? ¿Sacular o fusiforme? Esta es una tomografía computarizada en 3D. ¿Qué dicen, chicos? ¿Aneurisma sacular o fusiforme? Fusiforme. Exactamente. Aneurisma fusiforme es más circunferencial y abarca un mayor segmento de la arteria. Bien. Ahora, esto es pregunta de examen, pero creo que ya es mucho, es como que ya está muy desgastada ya esta pregunta de examen, pero igual es importante siempre tomarlo en cuenta, que es el aneurisma en fresa. Según esta forma, como pueden ver, ¿creen que es de tipo sacular o fusiforme? Aquí está, miren el aneurisma. ¿Qué dicen? Sacular. Sacular, ¿no? Ahora, este aneurisma en fresa, que se da en el polígono de Wills, como pueden ver, va a estar formado por un ovillo de vasos sanguíneos, o sea, un conjunto de vasos sanguíneos que se van a agrupar en un nódulo y van a medir aproximadamente de 1 a 2 centímetros. Ya cuando sobrepasan los 6 centímetros, ya sabemos que estos se pueden roturar y causar una hemorragia. Y aquí, como pueden ver en un TAC en la vista lateral, aquí se puede observar un aneurisma también, aneurisma sacular. En fresa, en el polígono de Wills. No se olviden que, pues bueno, el polígono de Wills está en contacto con la carótida interna, ¿ya? Obviamente ya, pero el polígono de Wills no está formado por eso, solo dije, está como deriva de la carótida interna. Ya después viene la arteria cerebral y todo. Y está la arteria vertebrovascular, arteria cerebral media y todas estas arterias. La parte anatómica ya ustedes tienen que repasar. Bien, entonces, esto, como dice acá, entonces bueno, carece de capa media microscópicamente. No se va a ver células musculares lisas, ¿ya? Microscópicamente. Aquí está el aneurisma sifilítico. Aquí pueden ver un aneurisma aórtico, ¿ya? Con esto pueden responder a la pregunta que les hice o que les mandé en imagen hace tiempo, que pues bueno, no sé si lo han visto, pero hay aneurisma en sífilis, ¿ya? Por si acaso. Aquí está el síndrome mucocutáneo o enfermedad de Kawasaki. Esto sí puede ser pregunta de examen. Enfermedad de Kawasaki o síndrome mucocutáneo que se va a caracterizar por vasculitis, va a ser una vasculitis sistémica aguda autolimitada y se va a caracterizar por fiebre, linfadenopatías, o sea, linfadenitis específicamente, erosiones, rash en la piel y en la mucosa. Estos síntomas en sí son algo específicos, incluso en casos clínicos lo van a poder revisar si quieren practicar. Y bueno, esta se va a deber a la aparición de anticuerpos, ¿ya? Simplemente recuerden esto, ¿ya? Estos síntomas. Con estos síntomas lo puede poner el doctor. O también simplemente puede poner, es un síndrome mucocutáneo caracterizado de fiebre, linfadenopatías, erosiones, ¿ya? Y no se olviden que es una enfermedad infantil, ¿ya? Que se presenta en niños principalmente. Eso. Ahora la granulomatosis de Wegener, que está en patología sistema circulatorio y respiratorio, pero aquí lo vamos a ver ahorita. La granulomatosis de Wegener entonces va a ser una vasculitis necrotizante granulomatosa, o sea que va a haber infiltración de células mononucleares, en la cual se va a afectar principalmente al pulmón y las vías respiratorias altas, pero también al riñón y al vaso. Tomen en cuenta eso, ¿ya?
Afecta entonces pulmón, riñón y vaso. Principalmente. Y aquí se puede ver, ¿no? En una tomografía anteroposterior, esta parte blanquecina va a ser tejido fibroso. ¿Bien? Y ahí se puede ver dentro la célula gigante. Bien, aquí está la famosa arteritis temporal. A ver, chicos, la arteritis temporal, ¿en qué parte de la arteria se daba el engrosamiento en la arteritis temporal? ¿Quién me dice? ¿En la membrana elástica interna o en la adventicia? En la arteritis temporal. Interna. En la membrana elástica interna. Y bueno, como su nombre lo dice, va a ser una arteritis temporal que se va a dar principalmente en arterias medianas, principalmente en las arterias temporales. Como pueden ver, así se puede ver, ¿no? Dilatado, multifocal y bueno, es la vasculitis más frecuente en las personas mayores, ¿ya? Como dije, va a haber una fragmentación de la lámina elástica. A ver, aquí lo pueden ver. Igual hay una infiltración de células gigantes alrededor de la membrana elástica interna, la cual aparece rota o reduplicada. Como pueden ver acá entonces, esta parte que estoy subrayando, esta vendría a ser la membrana elástica interna. Todo eso son células gigantes, como pueden ver por su núcleo, ¿no ven? Ahora, esta parte de acá que está en la flecha, no es una célula, sino que es como que un pedazo de la membrana elástica interna, porque dice aquí que se fragmenta, ¿no? A ver, aquí hay una vista más cercana. Aquí. Entonces aquí pueden ver un ejemplo de lo que es la fragmentación de la membrana elástica interna, ¿ya? Que ya vimos, está repleta de células, bueno, nucleares, ¿no? Células gigantes. Eso. En la arteritis de Takayasu, ¿qué estructura o qué parte de la arteria está engrosada o llena de células gigantes? En la arteritis de Takayasu. La capa media, adventicia, íntima. ¿Qué dicen, chicos? En la arteritis de Takayasu. ¿En dónde estaba engrosado? En la adventicia, ¿ya? Y en la adventicia estaba el vasa vasorum. Igual, todo eso se va a ver engrosado. Entonces aquí pueden ver, pues dice, es una vasculitis. Es igual que la temporal, simplemente que el daño es en otro lugar, ¿no? En este caso sería en la adventicia. Dice, es una vasculitis granulomatosa que afecta principalmente a las arterias medianas y grandes. Y esto es un dato importante. Es más frecuente en mujeres de 20 a 40 años o mujeres de edad media. La arteritis temporal, ¿a quién afectaba principalmente? Chicos, la arteritis temporal, ¿en qué personas se veía más frecuentemente? En las personas ancianas. Y es la vasculitis más frecuente, la temporal. En este caso, va a afectar a las mujeres de 20 a 40 años. Se va a caracterizar por desaparición del pulso en las extremidades, por ello es que también se le va a llamar enfermedad sin pulso. Y bueno, aquí pueden ver también células gigantes en el vasa vasorum, en la adventicia. Y en la imagen derecha, pues bueno, pueden observar eh, como que la aorta, como dice acá entonces, perdón,
Aquí la aorta se ve dilatada, ¿no? Hay un engrosamiento. Lean la parte de arriba donde dice, afecta principalmente a las arterias medianas y grandes. Si hay daño en arterias grandes, obviamente la aorta va a ser parte de ellas también. Este es un ejemplo, ¿ya? Bien, ahora vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. La coartación aórtica. A ver, las imágenes quiero ver aquí. Perdón. La coartación. A ver, un ratito. Un ratito. Bien, vamos a hablar entonces de lo que son las cardiopatías congénitas. Tenemos la coartación aórtica, el foramen oval permeable, la tetralogía de Fallot, la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. La coartación aórtica es esta de aquí, que se va a caracterizar por un estrechamiento de la aorta descendente, ¿ya? Prácticamente es la coartación aórtica, en la coartación aórtica va a haber un estrechamiento de la arteria descendente de la aorta, obviamente. Ahora, el foramen oval permeable va a ser este. Este foramen oval permeable es este de acá. Se va a deber a un cierre incompleto del foramen oval en el nacimiento, pero generalmente este se cierra 2 a 3 meses después del nacimiento, ¿ya? Después tenemos la tetralogía de Fallot, que lo voy a mostrar en la siguiente imagen, la comunicación interauricular, que vendría a ser esta de acá, la comunicación interventricular, que obviamente, pues bueno, si hay una mezcla entre sangre oxigenada, desoxigenada, va a haber una alteración en la perfusión tisular, ¿no? Se puede ver personas cianóticas, por ejemplo, en los niños. Por ejemplo, en la comunicación interauricular se ven niños cianóticos, ¿ya? Pero en la ventricular, lo más importante es que va a estar asociado a 2 síndromes, bueno, a un síndrome, al síndrome de Down y a la tetralogía de Fallot. ¿Por qué? Porque la tetralogía de Fallot, como pueden ver aquí en la siguiente imagen, la tetralogía de Fallot también hay comunicación interventricular. Miren, en la tetralogía de Fallot hay comunicación interventricular, hipertrofia del ventrículo derecho, una estenosis pulmonar y una aorta cabalgante una aorta cabalgando la comunicación interventricular. Estas son las 4 características de la tetralogía de Fallot, ¿ya? Entonces no se olviden. A ver, ya aquí. Entonces no se olviden. La comunicación interventricular está asociada al síndrome de Down y a la tetralogía de Fallot, ¿ya? Síndrome de Down y tetralogía de Fallot. Bien, ahora la insuficiencia cardíaca. ¿Quién sabe qué es la insuficiencia cardíaca? ¿O quién puede leer lo que está en pantalla? ¿Alguien lo puede leer? Rulián, ¿será que lo puedes leer, por favor, el concepto de insuficiencia cardíaca? Rulián Cadima. Chicos, alguien por favor que lea el concepto de insuficiencia cardíaca para que lo desarrollen. Yo lo leo. Ya, Insuficiencia cardíaca. Trastorno en el cual el corazón no puede bombear sangre para sus actividades metabólicas de los periféricos. bien. Entonces, la insuficiencia cardíaca entonces va a ser la dificultad o la incapacidad del corazón de poder satisfacer las demandas metabólicas. Ahora,
Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, vamos a excluir o no vamos a tomar en cuenta las hemorragias, ¿ya? O sea, no va a haber una pérdida de sangre como tal, sino que va a haber estenosis, que vendría a ser estas causas, ¿no? Hipertensión, valvulopatías, isquemia. Estas van a ser sus causas. Las hemorragias no tienen nada que ver. O sea que no hay una pérdida como tal del volumen sanguíneo, sino que puede estar fallando las válvulas. Por ejemplo, puede haber una estenosis mitral o una estenosis tricuspidia o hipertensión. En el caso de hipertensión, pues bueno, me va a inducir a la hipertrofia ventricular izquierda. Bien, el punto al que quiero llegar es que, pues bueno, son a largo plazo, son a largo plazo y se desarrollan en el transcurso de la vida, como la placa de ateroma, ¿no? Ya una persona con hipertensión, obviamente, va a poder sufrir una insuficiencia cardíaca, porque una persona con hipertensión, la sangre va a llegar rápido y pues bueno, va a exigir al que el ventrículo trabaje más rápido, ¿no? ¿Y eso a qué me lleva? Eh, a una hipertrofia del ventrículo izquierdo, de las células del ventrículo izquierdo, ¿ya? Esta vendría a ser las causas. No se vincula a hemorragia, ¿ya? ¿Con eso qué es? No hay una pérdida de sangre como tal. Esta insuficiencia cardíaca se va a clasificar en aguda. Obviamente, cuando hablamos de agudo, hablamos de algo brusco, ¿no? Entonces va a haber un defecto en el vaciado de la aurícula al ventrículo, que pues bueno, me va a producir una hipoperfusión y me va a poder producir una famosa disnea, fatiga, entre otros síntomas, ¿ya? La aguda no es tanto la más frecuente es la crónica, ¿ya? La crónica, porque la crónica es la que más no podemos encontrar. La crónica, em, la crónica va a tener también síntomas similares, que fatiga, disnea, lo mismo, pero en la crónica el cuerpo va a intentar estabilizarse con los mecanismos de recompensa. Si el corazón no bombea una cantidad adecuada de sangre, ¿qué sistema creen que encontramos? ¿Cuál creen que son los mecanismos compensatorios en una insuficiencia cardíaca? Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues bueno, la aldosterona me va a inducir a una reabsorción de sodio y por ende de agua, es decir, que va a intentar mantener la volemia de la sangre periférica. Ese es un mecanismo. Otro mecanismo va a ser el mecanismo simpático que va a actuar mediante vasoconstricción, ¿ya? De esa forma va a intentar mantener el flujo o la volemia de sangre, ¿ya? Ahora, si fallan estos mecanismos compensatorios, me va a producir una insuficiencia crónica agudizada, cuando fallan los mecanismos compensatorios que les mencioné. Ahora, insuficiencia cardíaca se va a dividir en insuficiencia cardíaca del lado izquierdo y lado derecho. En el lado derecho, pues bueno, cuando hay una insuficiencia en el lado derecho, si la presión, a ver, perdón, cuando hay insuficiencia del lado derecho y hay un retroceso de la sangre, estamos en el lado derecho, el ventrículo, la sangre sobrante que va a ser mucho en el ventrículo derecho, esta va a pasar se va a acumular mucho, perdón, y por ende va a aumentar la presión y esta va a pasar a la aurícula derecha. Y lo mismo va a pasar y va a pasar a la vena cava superior. En la vena cava superior me va a producir una ingurgitación yugular, ¿no? Que obviamente se vendría a estar expresando en la parte del cuello, ¿no? Una ingurgitación yugular. Si la sangre va hacia la vena cava superior. Y si la sangre va hacia la vena cava inferior, me va a producir edemas, ¿no? Edemas. Edemas en los miembros inferiores. Pero también me va a producir una hipertensión portal. Por ende, una
hepatomegalia. Si va a la parte inferior, a la vena cava inferior. Y si va a la vena cava superior, va a producir una incrustación yugular. Eso en el lado derecho. Ya, pero ¿qué pasa cuando el fallo es en el lado izquierdo? O sea, la sangre que no se expulsa de forma correcta y se mantiene mucho otra vez en el ventrículo, en este caso en el izquierdo, por presión va a pasar a la aurícula izquierda y este va a pasar a las venas pulmonares y me va a producir un edema agudo de pulmón, un edema pulmonar. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, un fallo en el lado izquierdo me va a producir un edema pulmonar y una falla en el lado derecho me va a producir una incrustación yugular, una hepatomegalia, dependiendo el lugar al que vaya la sangre. ¿Ya? Una hipertensión portal también le dije. Eso, en el lado derecho. No se olviden. Bien, entonces acá nos dice que el fallo de los dos lados se va a denominar insuficiencia cardíaca congestiva. En otras bibliografías lo toman de igual forma, congestiva derecha, izquierda, por si acaso. ¿Ya? No se olviden entonces de las causas. Hipertensión, valvulopatía, isquemia. Entonces no involucra una hemorragia. ¿Ya? Bien, este es otro video de una persona que, pues bueno, tiene una estenosis de la válvula. A ver, Vista de 4 cámaras de un paciente con un infarto. perdón, voy a borrar esto. Zona anteroseptal con la generación de un aneurisma y un trombo intracavitario. Vean ustedes cómo las 4 cavidades, las aurículas abajo, los ventrículos arriba, sobre todo el ventrículo izquierdo, tiene un aneurismo en la punta del ventrículo izquierdo. La movilidad de la pared lateral en una vista subconstal es lo único que se mueve. Prácticamente el resto del tejido está muerto. La cara lateral es la que mantiene la vida de la paciente. Esto fue secundario a un infarto anteroseptal que afecta a la punta, se generó un aneurisma y ahí se generó un trombo que persiste hasta el momento actual con insuficiencia de la válvula tricuspidea, con color. Esto se llama remodelado ventricular secundario a un infarto agudo al miocardio, con un grave daño miocárdico, que hace que el paciente se fatigue al caminar, lo cual se puede prevenir si se toman las medidas apropiadas durante el cuadro agudo o previamente. Infarto al miocardio con remodelado ventricular y trombo intraventricular. Bien, entonces, como pudieron ver, esta persona tiene una estenosis, o bueno, perdón, una insuficiencia valvular de la válvula tricuspidea, ¿ya? Y bueno, como pueden ver, también se formó un aneurisma ventricular. Y bueno, esta persona está en un estado crítico prácticamente, porque como dijo, la parte lateral del ventrículo derecho es prácticamente lo que le permite la expulsión de la sangre. Está en un estado crítico. Ya, esto vendría a ser todo sobre patología vascular. Si tienen alguna pregunta me lo dicen. Y bueno, pasemos rápido al respiratorio para terminarlo. A ver. Ya. Bien. Vamos a hablar entonces de patología del sistema respiratorio. Es decir, que vamos a hablar sobre el desequilibrio entre la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso. Bien. Los puntos que vamos a ver van a ser insuficiencia respiratoria, atelectasia pulmonar, edema pulmonar, EPOC, asma y síndrome de distrés respiratorio agudo, cáncer de pulmón. No nos olvidemos que el EPOC engloba lo que es enfisema y bronquitis crónica. Estos son patologías de tipo obstructivo, al igual que el asma.
Estos entonces son de tipo obstructivo. De tipo restrictivo, vamos a tener el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Ya? El síndrome de distrés respiratorio agudo o síndrome de dificultad respiratoria agudo es un cuadro, es como un cuadro final. Cuando hay una lesión en los pulmones, si una persona llega al síndrome de dificultad respiratoria aguda, la tasa de mortalidad es elevadísima. Por ejemplo, en COVID, en gripe, el cuadro final es un síndrome de dificultad respiratoria aguda, ¿ya? Así que, pues bueno, como médicos vamos a tener que, qué sé yo, vamos a tener que actuar con muchas cosas, como por ejemplo, heparina de bajo peso molecular, cotrimoxazol, oxigenoterapia, ventilación mecánica asistida y un montón de cosas que se van a poder ver cuando ya una persona está en este síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y ya del cáncer de pulmón, bueno, ya hablaríamos un poco de la parte neoplásica. ¿Alguien se acuerda cuáles son las vías de diseminación de la neoplasia? Vía hematógena, vía linfática, vía local y transelómica, ¿no? Transelómica. Esas 4 van a ser las vías de diseminación de un tumor, ¿ya? Se los menciono porque van a ver que al final hay un síndrome importante que se va a dar por la diseminación linfática, que es el síndrome de Horner, para que lo vayan recordando. Bien, entonces aquí está la parte anatómica, que pues bueno, a ver, un ratito. Ya, aquí está la parte anatómica en donde pues bueno, en la parte medial encontramos la tráquea de 10 a 15 centímetros, obviamente por debajo de la laringe, donde se va a ramificar en un lado derecho y un lado izquierdo. En esta parte pueden ver de forma más detallada lo que es el bronquiolo derecho, que se va a dividir en 3 porciones principales. Por ello es que va a abastecer a 3 lóbulos en el lado derecho y en el lado izquierdo pueden ver 2. O sea, van a ver 2 lóbulos en el lado derecho. Y obviamente ya vemos las fisuras, ¿no? Fisura oblicua, fisura horizontal, fisura transversal. Bien, entonces eso, no nos olvidemos que la parte histológica de la tráquea, o sea, hacia los bronquiolos, a los alvéolos, es importante. Aquí lo vamos a ver. Bien, ya antes de entrar a la parte